Gabriel, sabemos que tu padre fue fotógrafo y que de una u otra forma eso debe haber tenido alguna influencia en tu formación de artista. Sí, sí, Carlos, indudablemente, porque la fotografía me dio mucha experiencia visual y al mismo tiempo fue la característica más importante que ella tiene es el proceso de la imagen, ¿sí? Cuando primero se toma la fotografía, se revelaba y luego de eso entonces se ampliaba. Al ampliar a mí me parecía que iban surgiendo las formas y las imágenes de una manera un poco mágica. Gabriel Beltrán ha realizado una obra escultórica sugerente, la cual en su larga trayectoria ha pasado por los ensambles de madera, yeso, arcilla, el reciclaje con desechos metálicos industriales y el vidrio, hasta desembocar al acero y láminas metálicas. Es allí donde su mayor exploración y expresión estético-poética se hace manifiesta. Nominadas por el artista, Curvaturas Espaciales son esculturas sensuales, se diría algo eróticas, donde se fusiona lo pesado con la levedad, creando una cierta poética de lo aéreo, un desafío a lo pesado del acero a través del movimiento ondulatorio, rítmico, musical, sensorial. Una cosa importante que me acuerdo a nivel ya personal es con los carretes que venían de los 126, 120, todo esto de películas, entonces era como un mecano, ¿sí? Y yo empecé a hacer, fue a encastres, modos de encastre, a hacer torres, a hacer diferentes clases de figuras, de formas, y yo todas las noches se lo encargaba a mi papá, le encargaba esos carreteles para hacer formas, tendría por allá unos 6 años, ¿sí? Y ese era mi juguete predilecto, no solamente por el encastre que tenía esos carreteles, sino también por las formas y los materiales, porque unos eran de madera en el centro, otros eran de metal, otros eran brillantes. Es decir, trabajabas con lo que quedaba como el desecho de la fotografía. Sí. Eran tus juguetes. Sí, mis juguetes iniciales. Y esos juguetes y ese inicial desde la formación del barrio donde te criaste, que fue La Candelaria. Sí, pues afortunadamente yo creo que fue más afortunado que desafortunado caer yo en la vida de la niñez en la Candelaria, Santa Bárbara, Candelaria, ¿cierto? Porque pues la vida y el contexto era mucho más fuerte, era más vital, era estar como en el foco de lo que es Bogotá vibrante. Entonces desde esa época pues uno veía de todo un poco, y ese tipo de imágenes, ese tipo de circunstancias me motivaban a pensar mucho más rápido y al mismo tiempo reflexionar mucho más lento. Estamos hablando de los años 60, ¿no? 60 más o menos, sí. Sí, La Candelaria de los años 60. Sí, entonces también los grandes espacios que habían internamente, el patio, el traspatio, el transportón, todo ese tipo de cosas, como que uno entraba y cada uno de esos espacios era acogedor y uno podía hacer diferentes planeaciones, si se puede llamar así. ¿Qué colegio estás? Yo terminé mi bachillerato en el Colegio Santiago Pérez, que se quedaba abajito del Camerín del Carmen. En esa época supongo que había cátedra de dibujo, ¿te acuerdas? Sí, claro, había. Los de dibujo casi siempre eran pues, los arquitectos, ¿sí? Entonces a mí me tocó con una arquitecta. Y también pues como buen hecho, pues yo le hacía los dibujos a algunos compañeros y ellos me hacíamos trueques por otras cosas que a mí no me gustaban. Luego de eso mi hermana Soledad, que es pintora, ella empezó a estudiar artes plásticas, dibujo, pintura, y yo me emocionaba mucho al ver la situación, pero yo decía, no, eso es muy complicado para mí. Yo voy más hacia los hechos tridimensionales, mis cosas. Y de ahí fue que en el colegio en Santiago Pérez me encontré con hijos de un pintor de la Candelaria, ¿sí? El maestro Gonzalo Ariza. Entonces ahí estuvo Francisco Ariza, que fuimos muy buenos compañeros. No en la pintura ni nada, sino en el ajedrez. Él era el campeón de ajedrez allá, entonces yo también. Entonces la relación de nosotros fue ajedrecística un poco. Me llevó también a su casa, pues
Yo no conocía realmente al maestro Ariza, su inmensidad. Entonces yo le decía, este es su papá, pero su papá se la pasa allá pintando, ¿no? ¿Y era ahí mismo en la Candelaria? Sí, claro, ahí arriba, como a 3 cuadras. Entonces así fue la relación también que tuve, pero de una manera pues, solamente de conexión, de suerte al tener en ese momento ellos. Ya después, cuando empiezo a estudiar, ya me di cuenta dónde yo había estado, con quién había estado, de qué manera. ¿Tu motivación para estudiar fue tu hermana? Sí, fue pues, primero mis padres. Mi papá y mi mamá tenían una fotografía. Mi papá tomaba fotos, retocaba lo que es ahora el Photoshop, sí, y mi mamá iluminaba fotografías. Después de ahí, creo que partiste para Alemania, hiciste algunos talleres. Sí, en los 80 más o menos, cuando hacen el primer salón Alzate Avendaño, yo me lo gano, donde me acuerdo que los jurados eran Jorge Mantilla Caballero, Belisario Betancur, ¿cierto? Y entonces Belisario, cuando ve la obra mía, me dice, no, a este muchacho hay que ayudarlo, tiene mucho talento. Y yo decía, no, pero ¿quién lo dijo eso? No, pues el señor presidente. Yo, no, ¿cómo puede ser eso? Y de ahí más adelante él tuvo que ver mucho con la obra, precisamente en Alemania me invitan a un simposio y yo voy en representación de Colombia por parte de la presidencia. Sí, que fue el que dio el visto bueno para... ¿Y en qué parte de Alemania estudiaste? Estuve en Hamburgo y Kiel. ¿Hiciste talleres? Talleres. ¿Cultura? Sí, talleres de 6 meses, 8 meses, pero no solamente era el taller, sino que estábamos combinados con 25 o 30 escultores de todas las nacionalidades. Entonces el propósito de nosotros, el taller, era de ayudarnos unos a la otros con las técnicas, con los recursos que uno tuviese dentro de los planteamientos. Y así, claro, es una retroalimentación muy, muy buena e interesante. Luego en Hamburgo estuve también en unas exposiciones individuales que me invitaron, y allá la Escuela de Diseño de Hamburgo, que es una de las más prestigiosas de Europa, me pidió una escultura para reproducirla ya para su campo, ¿sí? Para el campus allá de la Escuela de Diseño. Pues yo encantado, lógicamente. Pues. Y entonces se reprodujo, fue un ave en ese momento. Y la formación en Alemania fue muy clave porque me enseñó la disciplina de trabajo, porque yo creo que un artista en general debe ser una persona disciplinada, concreta, estudiosa, ¿sí? Porque se tenía hasta ese momento, creo antes, no sé si ahora está todavía, que el artista era el bohemio, que el artista era el que se la pasaba nada más por las noches haciendo y las madrugadas haciendo cosas. De eso un poco, ¿no? ¿Ah? De eso un poco, pero lo otro era disciplina. Sí, sí, claro, sí, pero la disciplina yo creo que es lo principal en ese sentido, ¿cierto? Sin olvidar lo otro. Sin olvidar, no, lógicamente. Lo dionisiaco. Todos somos También humanos. lo Polibio hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Hablarme un poco de este proceso tuyo hasta llegar precisamente a este trabajo con el metal. Sabemos que en los años 70 de una u otra forma trabajabas con otros elementos. Creo que era con el vidrio de pronto, con la madera. De pronto en los 90 trabajaste con algunos elementos de metal reciclado, industriales. ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar realmente a trabajar con el acero? ¿Cómo desembocaste aquí? Mira, yo pienso que cada ser humano tiene una materia o un material especial, un material con el cual es afín, ¿sí? Según la personalidad, según el gusto y según su formación. En mi caso, pues yo probé primero lo que se hacen en escuelas de artes, que era el yeso, el cemento, la madera, pero entonces me surgía una incógnita ahí que era, yo quiero hacer una pieza, yo quiero hacer una escultura, pero la quiero ya. Entonces esos procesos que se alargan y se alargan, me inquietaba mucho y no, se me perdía todo el gusto, toda la sensación y parte de la creación inclusive en eso. Porque la creación para mí tiene que llegar una sobre otra, ¿sí? La creación no hay que reflexionarla tanto, hay que hacerla. Más espontánea. Más espontánea, sí.
más hacia lo sensorial, Sí, ¿no? Lo que correcto, tú sí. sentías. Y de ahí fue que empecé a estar con la madera. La madera, tú sabes que el proceso de la madera es un poco pues lento. De la cerámica uno no sabe qué es lo que va a suceder, por eso digamos la cultura oriental de donde proviene la cerámica es para grandes meditadores. El hierro es un material muy noble. Hablamos de materiales nobles e innobles. Los materiales nobles son aquellos que siempre le han dado al hombre protección. Como por ejemplo, la cerámica es un material, está hecho de material noble porque es de arcilla. ¿Sí? El hierro ha hecho construir al mismo ser humano, ¿cierto? La madera, lo mismo. ¿Sí? Entonces son tres materiales y la piedra. Son elementos de relación que vienen a ser del ser humano, de nuestra civilización, elementos más ricos y de mejor expresión. Creía que el acero era muy difícil el trabajarlo, porque al mismo tiempo pues de pronto me hacían unos tics del hombre de acero, de la fortaleza, de un poco de cosas, y dije, no, pues de ser como complicado. No, cuando lo encuentro es todo lo contrario. Te facilitó las cosas. Sí, el acero es muy noble, tiene una estructura, la elongación, todo es algo muy especial. Entonces de ahí que la obra poco a poco, ahí sí surgió, porque con el acero tú puedes parar en 1 centímetro, puedes sostener a 1 metro, ponle 300 kilos, 200 kilos, ¿sí? Entonces empieza uno a jugar un poco con la ingravidez y con los hechos circunstanciales y jugar con el engaño visual. Sabemos que en Colombia hay una tradición, hubo una tradición al menos en los años 50, estaba el maestro Negret, Sí. maestro Villamizar, Ramírez Villamizar, incluso a nivel mundial pues está Calder. Sí. ¿Hay alguna influencia, hay algunos aspectos que te alimentaste de ellos? Sí, claro, uno no lo tiene que obviar ni discutir en ese sentido. Pues uno como colombiano uno recorre, y cuando uno tiene un ojo inquieto recorre todo lo que hay en la ciudad. Yo me acuerdo que cuando empezaron a poner las primeras obras monumentales. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuál fue el primer Sí, acercamiento a...? el primer acercamiento fue con una obra del maestro Ramírez Villamizar, que está en la 26, en un edificio, el edificio cafetero, creo que es el Banco Cafetero. Es una nave que está en rojo. Y yo la veía y yo veía eso asombroso. Y dije, no, ¿y cómo aquí este tipo de cosas? Y vengo a ver también en metales luego al maestro Negret, dos muy grandes. Preferencialmente me quedo con Ramírez Villamizar porque es mucho más cerebral el asunto y al mismo tiempo explota más los materiales. En esta obra, la fusión entre elementos contradictorios se hace evidente. Por medio del metal, una iconografía orgánica, zoomórfica, representada en figuras de flora y fauna, crea un equilibrio de composición donde la espiritualidad de lo cósmico, natural y sideral, el calor y el frío, lo orgánico y lo inorgánico se funden, para levantar todo un edificio estético de contrastes, armonizados gracias a la poética del volumen, la luz y el color. Gabriel, llama la atención esta poética del aire que fusionas entre lo metal grávido, con la poética de lo leve. Sí, precisamente les comento, digamos, sobre esta pieza. Entonces, una pieza donde normalmente se hacía en escultura lo pesado abajo y lo liviano arriba. Pero con estos material como es el acero, se puede hacer lo liviano visualmente abajo y lo pesado visualmente arriba. ¿Por qué? Porque toda la estructuración que tiene el material nos da ese concepto plástico, de engañar de cierta manera a la mente
y al ojo, porque nosotros siempre la parte gravitacional está abajo y la parte de la levedad está hacia arriba. Y aquí yo hago todo lo contrario. Como es esta yo la titulo árbol. Es un árbol que sencillamente viene su tronco, pero al mismo tiempo es aireado totalmente. Parece como si fuese un soplo. Sí, es una iconografía entre el aire y lo pesado. Sí. La flora, ¿no? Sí, claro. Más que de nuestra tierra, todo lo tropical que nosotros somos. Creo que ese es el tesoro más grande que tenemos. Sí, fuera del ser humano es el trópico, todo lo que está ahí al lado y siempre ha estado con nosotros. Por eso los colores. Ese contraste muy interesante entre el acero, que es frío, y de una u otra forma la naturaleza, que es lo caliente, ¿no? Sí, sí. Esos contrastes me llaman mucho la atención. Sí, y hay una cosa especial, digamos, dentro del color, que yo siento que, y se sabe también, que el color como tal viene a representarnos lo que es la parte del sentido ecuatorial. Y la parte ecuatorial, cuando viene el sol, entonces pega mucho más fuerte, es mucho más luminoso. Ahora lo que nos llama la atención también es que trabajas mucho también como algo zoomórfico, ¿no? Una iconografía zoomórfica también con los animales, has trabajado eso también. El movimiento, lo ondulatorio. Sí, a mí lo que primero me interesa es el movimiento como tal. Claro. Yo aplico más la teoría de Alexander Calder al respecto, que él cuando hacía sus circos, porque el padre de él fue circense, sí. ¿Cierto? Lo mismo que él. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que él empezaba a construir con alambre sus elementos y luego de eso le ponía un nombre. Según la parte sugestiva le daba el nombre. Yo lo que hago es dentro de esa fórmula, pero más guiándome dentro de la misma expresión del movimiento, del movimiento de los espacios y de lo plano y de los espacios. También he estudiado en la parte oriental del diseño, donde se dice que es mucho más fuerte la espacialidad que la materialidad. ¿Sí? Nosotros estamos en el occidente viendo más la forma, más no el espacio que deja la forma. Y entonces ahí dentro de esa visión empecé a explorarla y me parece que es un elemento asertivo en todo momento. Y también tiene lo cósmico sideral, ¿no? Que sí. Trabajas, ¿no? Sí, en lo cósmico he tenido varias piezas. He trabajado el cosmos, he trabajado los elementos, las naves también, porque si vamos a hablar del cósmico hay que hablar de las naves. Sí, las naves en la manera mental, ¿cierto? En las naves extraterrestres, todo este tipo de cosas. He trabajado. ¿Tiene mucha influencia usted con los cómics? Sí, claro. Claro. Es que es una parte contemporánea que a mí me encanta. Acuérdese de los cómics que uno da y lo mismo ahora todo lo que hace Spielberg y demás, son elementos muy bien cuidados y de goce, es un goce más de satisfacción espiritual y visual que de otra cosa. Por eso yo creo que el arte no hay que politizarlo, el arte hay que expresarlo, el arte es un bien y es alegría para el ser humano. La geometría, digamos, aquí en nuestro mundo, en la Tierra, la línea recta sigue siendo recta y es recta y nosotros tenemos una escuadra y vemos que es recta y las ondas siguen recta. Pero en el espacio no hay recta. El espacio no es recto, el espacio siempre es curvo. ¿Sí? Por la inmensidad, entonces en un momento dado llega y va cayendo esa línea, decirlo coloquialmente, va cayendo esa línea y se va volviendo curva. Ahora, todo... Eso es lo que le da la poética, ¿no? A sí, esto, el movimiento de la poesía. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la curva cae a un elemento muy especial, que es el origen. El origen de todas las cosas y de todos los elementos, ¿cierto?, de la vida es curvo, totalmente. Sí, como es el huevo, como es el nacimiento, como es
el embarazo, digamos, en el ser humano, en los animales. Todo es curvo, al ser curvo entonces todo se va volviendo más sensual y uno va conociendo más el hecho universal del ser humano. También hay una apertura como a los contrastes, lo frío, que es el metal, en este caso el acero, pero es de una sensualidad y un erotismo increíble que podríamos llamar hasta una poética erótica de la levedad, del aire y fundamentalmente eso. ¿Cómo fusionas eso? Porque es que el trabajo tuyo, fuera de que es demasiado tropical, como tú dices, viene del trópico, también fusiona mucho el sensualismo y lo erótico. Sí, claro, porque es que el ser humano siempre se ha pensado en el espacio, en lo lleno y en el vacío. ¿Sí? Y como somos hombre y mujer, ¿cierto? Entonces siempre hemos encajado, ¿sí?, de una o de otra manera entre lleno y vacío. Ese lleno y vacío lo está dando precisamente las formas, lo curvo de la forma con lo curvo que deja el espacio. De ahí subconscientemente se va volviendo erótico, sensual, ¿sí? Y al mismo tiempo entonces vienen a ser unas piezas muy atractivas, donde yo quiero es que el espectador cuando mire la pieza empiece a buscar elementos de coordinación y elementos culturales a cada nivel, y esa es la gran magia que hay, ¿sí? Es que cada uno primero ve lo que lee lo que ve, y segundo, sí llegan todos a la conclusión de la parte de la curvatura y de la parte sensual de la obra. La escuela constructivista viene a ser más de línea recta y de elementos muy racionales, ¿sí? Y en lo mío dicen que yo soy constructivista, pero orgánico, que es diferente, ¿sí? Un constructivista orgánico es aquella persona donde el ángulo como tal ya no existe, existe toda la fluidez de la forma como tal. Y es un constructivista expresionista. Sí, claro. Expresionista geométrico. Sí, sí, pero sí. Una geometría precisamente ondulatoria, fíjate, muy sensual. Es una experiencia sensualista muy especial lo tuyo, muy aérea. Sí, y fíjate que yo en estas obras, yo en ninguna de las obras hago maqueta, sino yo soy de cierta manera soy un abstracto expresionista, donde voy cogiendo los elementos y los voy fusionando, es decir, los voy soldando, y llega un momento dado, lo difícil de todo es parar, es decir, hasta aquí llega la pieza y listo, nomás. Porque si uno la satura, entonces empieza a enmarcarse dentro de otra simbólica, dentro de otro hecho que uno no quiere. Siempre cuando creo una pieza, para mí también es sorpresa, porque no la planeo. ¿Hace bocetos? Sí. No, tampoco. ¿Tampoco hace bocetos? Tampoco. No. Yo planeo es al abismo, sí, al abismo plástico, la situación. ¿Sí? Pero sí planeo es la parte filosófica, la parte de la razón, la parte... hay veces que uno se siente más en el aire, como sensación de espacio, como a veces se siente uno demasiado terrestre, ¿no? Pero la obra es bastante, fíjate, la contrastes también, vuelvas los contrastes. A pesar que es una obra de supuestamente lo pesado, es espiritual. Sí. Hay una espiritualidad profunda en tu trabajo. Y tú hablaste del vacío y lo lleno, de la ausencia y la presencia, de esos contrastes que hace que esta obra precisamente genere una cierta sensualidad poética, ¿no? Sí. Está muy lleno de espiritualismo este trabajo. Hay algo especial que cuando a uno le tocan la parte interna, no le tocan a uno el cerebro, le tocan es, como se dice, la parte transparente que es el alma. Y ahí es donde viene a representar los hechos por medio de la espacialidad y de la misma razón de ser del. Me parece que la obra tuya tiene esa fuerza en ese sentido. Asume las connotaciones de un espiritualismo oriental y latinoamericano y lo fusiona. Ahí está la fuerza del trabajo. Y el erotismo y la luz. Muy musical además. ¿Por qué no nos hablas un poquito? Porque me parece que el metal aquí es musical. Esta pieza, primero esta es acero 304. ¿Sí? Está fusionado con 4 elementos que le quise dar un movimiento especial, simulando de pronto unos elementos aéreos,
¿Mm? Ya cada uno pensará si es un pájaro, si es una nave, si es algo especial. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? Digamos, ¿qué es lo que pasa con el acero? El acero, sabemos muy bien que es un material de las estrellas, ¿sí? De las estrellas siderales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el núcleo de la Tierra, por ejemplo, es hierro fundido. Entonces, el hierro siempre va a tener un devenir, o sea, que el hierro es el primer elemento que se ha reciclado en el universo y seguirá para siempre. Ahora bien, yo me ponía a pensar, digamos, en un segmento de acero. El acero, ¿hasta dónde yo puedo tener elementos, inclusive del medioevo o de antes del medioevo, en esto? Porque se va reciclando, siempre. Vinieron los españoles, vinieron con sus armas, con sus espadas, etcétera, etcétera, con segmentos de barcos. Todo esto nos viene a representar a nosotros. Afortunadamente tenemos fundidoras aquí, 2, pero bueno, las tenemos, donde se procesan el hierro y el acero y nos dan unos nuevos componentes para volver a hacerlo. De ahí también es la espiritualidad que tiene el acero. Por ejemplo, ¿no? Esta es una pluma. Una pluma. Sí, una gran pluma. Elevada hacia el espacio. Esto me hizo acordar de muchos escritores colombianos. Yo digo que hay veces no es tanto la parte fisionómica del escritor, sino la herramienta con el cual construyó, ¿cierto?, en sus noches, en sus días de pensamiento para llegar a una armónica total. No es barroco tampoco, no hay sino despojo, sencillez, despojo, sí. Y que llega, y los colores son los que hacen animan, ¿no? Sí, ya hablaste un poco de eso, de los colores, de la luz. Sí, ¿no? Sí, y lo que yo quiero es precisamente abreviar dentro de la forma. Porque es que el barroco, ya que vamos a hablar, hay muchas formas que son barrocas, pero al mismo tiempo pienso que ese mismo barroquismo viene a representarlo lo vengo a representar en 3, 4 planos, no más. Sí, despojas, ¿no? Sí. Dice lo que debe decir. Correcto, sí, no más. Como decía San Agustín, ¿sí? La esencia es y no es otra cosa. Sí. Es una musicalidad en movimiento la que sentimos frente a estas obras, en un diálogo activo creativo con los maestros Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Jorge Ateiza, Alexander Calder y con el constructivismo. Beltrán ha creado una obra auténtica y personal, registrando su propio estilo, asimilando las conquistas de la cultura nacional y mundial. Ese es su más grande aporte, su mayor apuesta. De su taller surge esta obra que oscila entre la figuración y la abstracción, edificando un sensualismo expresionista abstracto muy particular, seductor y poético. Gabriel, este es tu taller de artista, pero parece más un taller de mecánica. Sí, es cierto. Además, pues el obrero de arte en 3 dimensiones, se puede decir, el escultor de metales, lo confunden a uno a veces con un mecánico, ¿no? Eso que estamos un poquito limpios en este momento, no estamos en acción total, pero la verdad sí se requiere mucha dinámica, primero de trabajo, segundo de máquinas, tercero de espacios. Cada espacio tiene una función determinada y al mismo tiempo entonces se viene a fomentar o a fundir lo que es la mecánica con el arte. De eso tenemos, pues, en la historia de la universidad tenemos, digamos, una gran representante de la escuela del Bauhaus. El Bauhaus lo que quería representar era más el acople del diseño industrial con la estética misma, pero que siempre fuesen unas piezas muy agradables, unos conceptos muy agradables, pero de funcionalidad. Soy asistente del maestro hace 10 años y mi trabajo aquí en el taller es asistirlo a él en toda la cuestión técnica de resolución de las estructuras, de
los materiales, los calibres pulidos y terminados en factura de acero como tal. Yo soy el más nuevo en el taller, soy básicamente el aprendiz, estoy aquí en el proceso de aprender, acá con el maestro y con Camilo. Pues básicamente yo me desempeño en todos los campos de acá, por lo mismo que estoy aprendiendo. Pero todo viene a hacer todo un hecho hilado, desde el comienzo hasta el fin. Hay veces donde se salta un proceso y esos procesos pues pueden hacer una causalidad para una nueva forma o puede ser una forma totalmente desastrosa. Aquí en el taller no todo sale a las mil maravillas como en cualquier parte del mundo. Hay piezas que de pronto no salen, sencillamente se desamblan y se vuelven a retomar. Pero yo no sé por qué, digamos, los artistas siempre dicen que no, que todo les sale muy bien. No, Es ensayo de error, ¿no? El trabajo consiste en terminar las obras y darle la pintura final. Pues en este taller yo llevo como un poco más de 10 años, en otros 2 talleres que hemos estado con mi hermano, 8 o 10 años más. Yo soy el más antiguo de todos los empleados. Siempre he trabajado con mi hermano. Bueno, Picasso también decía que él no buscaba, sino que encontraba, ¿no? Sí, claro, y es así. Uno encuentra, a medida de los errores, va encontrando uno elementos de expresión plástica. Sí, Picasso también decía algo, ¿no? Que la inspiración son 98% de transpiración y 2% de inspiración. ¿Sí? Eso también es muy de la poesía, ¿no? Sí, y eso 98% de trabajo, sí, y 2% de inspiración. Sí, claro, porque es que la inspiración no se coge sencillamente con la meditación. En lo tridimensional se coge con los materiales, con las máquinas y con las ideas al mismo tiempo. Sabemos que tiene una exposición en Suiza, ¿es? Sí, sí. ¿Por qué no nos hablas? Bueno, hay una exposición que se va a llamar Neuronas, que va a ser en Suiza para el próximo mes. De octubre. De octubre, entonces hemos preparado algo muy especial con colores fluorescentes, porque a medida también del color, el color nos da dando otra nueva expresión. Ya en este caso las neuronas entonces van a ser la fluorescencia, porque las neuronas también tienen corriente, tienen energía, y yo lo trato simbólicamente de expresar por medio de la fluorescencia. Y los elementos allegados a ella, ¿no? Que las neuronas es algo que el mundo, nosotros como seres humanos lo hemos descuidado toda esa parte vital, interna, es otro mundo, es otra circunstancia. Antes yo estaba en el cosmos, ahora me penetro. El micro. Sí, al micro, y el micro es algo mucho es más. Macro. Sí, claro, son elementos de mucho... para mucha creación y al mismo tiempo para mucha investigación. Y vuelves a fusionar lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Sí, correcto. Entonces, dentro de esos propósitos, pienso que va a ser una muestra que va a dar mucho que hablar, porque lo importante es que hablen de la obra, ¿no? No llevar uno a algo que sea totalmente predecible, sino también la creación viene a representarnos en las 3 dimensiones con los nuevos materiales, nuevos cortes, nuevos elementos de abstracción y de composición. Creo que, ¿o vas a decir algo más? Sí, pues sí, que agradezco a mis patrocinadores. Gracias a ustedes. Con un estilo constructivista abstracto, Gabriel Beltrán ha realizado esculturas para los espacios urbanos, donde prima el sentido del movimiento y del color como aspectos que dan vitalidad al espacio público. Beltrán ha instalado estas obras en Bogotá, en Valledupar, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la gobernación del departamento del Cesar. Esta última, titulada Mi pedazo de acordeón, es significativa e importante para la ciudad de Valledupar, puesto que es un homenaje al gran compositor y cantor Alejandro Dural y a la cultura vallenata.